por las leyes naturales y se atribuye a intervenciones sobrenaturales de algo divino. Es decir, es un suceso que no sería explicable, ni tanto por las leyes naturales ni por la parte científica. También viene del término del griego miraculum, que significa admirar, contemplar con admiración, con asombro. Eso es lo milagro. Muchas de nosotras hemos podido experimentar a lo largo de nuestras vidas de algún milagro, bien sea que nos haya pasado personalmente o porque lo hayamos experimentado en algún familiar, en un amigo. Y también a través de lo que es el pasaje en la Biblia, hemos podido también escuchar o leer a través de los pasajes bíblicos de los innumerables milagros que hizo Jesús, y estos milagros nos ayudan a creer y a reforzar nuestra fe. Dentro de los milagros solo voy a recitar, si luego ustedes en su casa lo buscan y lo pueden escudriñar a más a profundidad. Amén. Encontramos milagros de naturaleza, como el hecho de que Jesús caminara sobre las aguas, milagros de provisión, como la pesca milagrosa, milagros de resurrección, como la resurrección de Lázaro, milagros de sanidad, como la mujer del flujo de sangre. Ese sí me voy a detener y quisiera que me acompañaran a buscarlo en su Biblia. Se encuentra en Lucas, capítulo 8, del versículo 43 al 48. Cuando lo tengan, me dicen amén. ¿Lo tienen? Amén. Y dice así, palabra de Dios: había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Había gastado todo lo que tenía en médicos. Ella se acercó por detrás, tocó el borde de su manto y al instante cesó su hemorragia. ¿Quién me ha tocado?, preguntó Jesús. Como todos negaban haberlo tocado, Pedro le dijo: Maestro, son multitudes las que te aprietan y te oprimen. No, alguien me ha tocado, respondió Jesús. Yo sé que de mí ha salido poder. La mujer, al ver que no había podido pasar inadvertida, se acercó temblando y se arrojó a sus pies. En presencia de toda la gente contó por qué había tocado y cómo había sido sanada al instante. Hija, tu fe te ha sanado, dijo Jesús. Vete en paz. Podemos darnos cuenta que es un milagro asombroso, ¿cierto? Es un milagro que puede causar asombro, admiración. Solo con ella ir y tocar el manto de Jesús fue sanada. Capaz que en ese momento estaban otros creyentes y por miedo o por temor de no llegar al gran maestro no lograron alcanzar un milagro. Pero ella en su confianza creyó y tocó ese manto y fue sanada. Y Jesús le dijo en ese momento: tu fe te ha salvado, ven en paz. Amén. Muchas veces pueden creer que este milagro fue un milagro que le sucedió a ella, o también se puede pensar que fue la fe la que lo salvó. Entonces este versículo se puede interpretar así, como la fe puede ser curativa. Amén. El versículo destaca que la fe tiene un impacto muy importante en nuestra salud y en nuestro bienestar. Así como esta mujer, ella se acercó con confianza a Jesús, tocó el manto y fue sanada. Entonces esta muestra cómo nuestra mentalidad puede influir en nuestro bienestar. Es decir, que nosotros con confianza, con fe, cuando creemos, también podemos ser sanadas, también podemos tener cualquier dolencia, cualquier enfermedad. Cuando tenemos fe, podemos también obtener un milagro. A través de este versículo también podemos encontrar que encontró paz en la fe. Jesús le dice a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Independientemente de las circunstancias que podemos pasar,
Pero estas cosas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. Amén. Amén. Este versículo, el apóstol Juan, él es explícito, o sea, él dice, el único propósito de los milagros de Jesús es que nosotros podamos creer. Si no creemos, si no lo hacemos nosotras, nadie lo va a hacer por nosotros. A través de sus acciones, a través de las acciones, específicamente con esas lecciones, con esos milagros, él nos pudo demostrar la importancia de lo que es la fe, el amor y la habilidad de él hacer las cosas grandiosas y extraordinarias. Son extraordinarias, son sobrenaturales, porque a nivel natural uno diría, ¿cómo pasó esto? Pero él tiene ese poder sobrenatural para poder llegar a hacer que esas cosas naturales se conviertan en algo extraordinario, en algo asombroso, en algo, wow, divino. Los milagros entonces son, por lo tanto, el lenguaje de Dios. Él, a través de sus señales, a través de todas estas expresiones, Él nos muestra su amor. Jesús realizó milagros para revelar su verdadera identidad como Hijo de Dios y para dar pruebas del poder de Dios. Amén. Entonces, los milagros, podemos concluir que los milagros se manifiestan por el poder de Dios. Yo preguntaba, o sea, hacía la pregunta, ¿creen que Jesús sigue haciendo milagros hasta hoy? Ustedes se pueden hacer esas preguntas. ¿Creen ustedes que existen los milagros aún hoy en día? Porque podemos ver estos pasajes que eran algo sobrenaturales, pero actualmente existen milagros. ¿Qué me responderían ustedes? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Sí, totalmente de acuerdo. Los milagros siguen influyendo en nuestra vida y nos recuerdan el poder, nos recuerdan que sí existen, pero los milagros no son para personas incrédulas, son para que nosotras que podamos como creyentes confirmar que sí existe, que es un Dios verdadero, a todas las personas que le tememos, que creemos cuando confesamos ya y aceptamos a Dios como nuestro único y suficiente Salvador, ya eso es considerado un milagro y un milagro bien grande. Amén. El hecho de que Dios nos use a cada una de las personas para poder llevar su evangelio, para poder expresarnos, para poder compartir una palabra y para poder ganar a otra persona para que llegue también a través de la fe a casa de Dios, eso también es un milagro y bastante grande. Personalmente pienso que Jesús sigue haciendo milagros grandes y aún en momentos, circunstancias difíciles, lo sigue haciendo. Él muestra su amor, su bondad, su infinita misericordia a través de cada uno de los milagros. Amén. Yo quiero dar como testimonio el milagro que Dios hizo en mi vida. Amén. Cuando yo estaba en mi proceso de embarazo, obviamente uno va, estoy embarazada, feliz, pero uno teme, como toda embarazada es, a que el embarazo llegue al final, un embarazo a término. En mi caso tuve un alto riesgo al inicio del embarazo. Mis primeros 3 meses fueron con sangrado, me mandaron reposo, tuve que cumplirlo y me dieron el alta. Perfecto. Ya luego, pasando a las 20 semanas, que ya tenía 5 meses de embarazo, yo me había reintegrado a pasar mi consulta. Muchas de ustedes saben que soy médico, soy ginecólogo obstetra, y bueno, estaba viendo a mis pacientes embarazaditas. Estando en mi consulta, sí sentía como una leve molestia a nivel de mi vientre, pero solo hasta allí. Pero siempre uno como más allá de, por ser médico, siempre se van como las cosas, ¿qué pasó acá? ¿Por qué tengo esto? ¿Por qué estoy así? Pasó la consulta y cuando se fue la última paciente, voy al baño porque sentí un bajón. Me asusté. Fui al baño, justamente el baño no tenía luz. Y yo tratando de abrir un poco la puertita para ver si por medio de luz se veía algo. Y tocaba porque me sentía manchada y tenía ganas de orinar, pero no quería orinar porque me daba miedo. Y toqué y sentí algo que no era normal. Cuando asomó mi mano a la luz, era sangre. Y mucha. Obviamente me desparramé toda
Y en el momento que estaba pasando consulta, estaba en una clínica, tenía a otro colega pasando consulta en la clínica que estaba al lado. Yo lo llamo inmediatamente y le digo, por favor amigo, ven a buscarme porque estoy sangrando. Y él fue rápidamente y me llevó a la consulta de él en silla de ruedas y me hace el eco. Cuando él me está haciendo el eco, yo veo, obviamente sé lo que estoy viendo porque soy obstetra, y él no encontraba cómo decirme palabras que no tenía líquido, que ese embarazo no iba a proseguir. Y yo dentro de mí veía, y a pesar que yo escuchaba lo que él estaba diciendo, yo cerré mis oídos, Amén. mis ojos, porque yo no quería escuchar lo que decía él. En ese momento yo empecé a clamar. Para ese momento yo no me estaba congregando porque estaba apartada, pero empecé a clamar. Él no quería escribir en su ficha diagnóstica el diagnóstico que debería escribir, que era un embarazo de 20 semanas con alto riesgo feto atrapado. Cuando una embarazada tiene ese diagnóstico de que el embarazo no prosigue, simplemente hay que mandarla, lamentándolo mucho, hay que mandarla a evacuar. Pero como le digo, en ese momento yo cerré mis oídos, mis ojos, todo, y empecé a clamar. Me empezaron a colocar vía intravenosa, suero, beber líquido, y me fui rápidamente porque justamente estaba pasando consulta a 4 horas de distancia de donde yo realmente vivía. Estaba trabajando, como decir, en otra provincia. Cuando llegó a la consulta con el otro doctor, me dice, tranquila, si hay líquido, aquí hay líquido, este embarazo va a proseguir, pero de aquí ya olvídate que eres médico, ya tu embarazo de aquí hasta el final no te vas a levantar. Y literal, fue así. Yo estaba en el cuarto, acostada, no salía, me levantaba simplemente a bañar y me tenía que tener hasta, como le dicen acá, unos tachos, puede ser, un cobito, un balde, para yo no tener que parar, porque en mi cuarto en ese momento, allá en Venezuela, cuando yo pasé mi embarazo en Venezuela, no tenía un baño en el cuarto, para no tener que yo trasladarme y comer en la cama, estar cumpliendo todo el reposo. Yo me apoderé en ese cuarto y lo convertí en mi aposento. Ahí en ese me acuerdo claro que me leía los versículos y no solo me los leía, sino que también los plasmaba. Yo lo escribía, yo soy de mi escribir y siempre cuando fui a la carrera de medicina era hacer resumen. Y yo esto lo plasmé, lo colocaba en los espejos, que yo lo visualizara y cuando me levantara lo primero que yo abriera y leía eso. Uno de esos versículos encuentra en Lucas 18:27, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Leí en ese momento algo que justamente marcaba que decía, cuando la ciencia dice no, Dios dice sí. Amén. Ese versículo a mí me impactó mucho, yo me aferré de eso. Me aferré también al versículo Mateo 6:6 que dice, mas cuando tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que está en secreto te va a recompensar en público. Amén. Esto el versículo llena porque de verdad que la privacidad en la oración marca mucho. Amén. El poder de la oración marca mucho. Amén. Cuando nosotros creemos, tenemos convicción, tenemos una relación directa con nuestro Padre, sabemos que Él va a actuar. En ese momento me aferré a esa palabra, estuve allí plantada, orando sin cesar. Ahora, cuando llegó a mi final el embarazo, no a las 38, 39 semanas como debería llegar, llegó hasta las 36 y casi 3 días, pretérmino. Pero tengo a mi hija, salga y salga y salga. Hecho en mi vida. Ahora que estoy más entendida en la palabra, porque en ese momento sí, tengo tiempo creciendo, viviendo con una vida cristiana, estuve apartada, pero no tengo la convicción y la claridad y el entendimiento que tengo ahora en la palabra. Puedo entender que en ese momento yo en lo natural activé mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es importante que nosotros cuando lo hagamos creamos
porque nadie lo va a hacer por mí. Eres tú que vas a activar tu fe. Es como dice el versículo de Mateo 17:27. De cierto os digo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí a allá y pasará, y nada os será imposible. Entonces la fe nos permite creer algo aquello que no vemos y aquello que pueda ser no posible en algo que va a ser posible. Yo en ese momento, en mi embarazo, yo decía, o muchas personas decían, no, o sea, esto no va a proseguir. Y de verdad, como médico le puedo decir, eso no iba a proseguir. Pero Dios tomó el control de mi vida y Él permitió de que yo pudiera continuar con mi embarazo. Amén. Entonces, fue un tema corto basado en la parte de milagros. Quise dar mi testimonio y quise traérselo a ustedes para compartir de que todas tenemos que tener un corazón dispuesto. Es como hemos aprendido a través de cada estudio, de cada vez que venimos a la iglesia, que nos enseña que tenemos nuestras armas espirituales. Esas armas espirituales, ¿cuáles son? La oración, la lectura, la palabra y el ayuno. Yo en ese momento desconocía, como les digo, de que todas esas armas espirituales yo las tenía. Y yo pude activar en esa intimidad con Dios y Él me dio esa autoridad para yo clamar y decir si estoy acá. Pero como digo, activé en lo natural y Él en lo sobrenatural hizo el milagro. Amén. Entonces yo quiero con este mensaje motivarla a que sigamos creyendo que hay milagros. Y el principal milagro que tenemos es el milagro de la salvación. Amén. Es el principal que hemos recibido. Y ya todo lo que nosotros necesitamos, lo que nuestro corazón anhela, Dios ya lo sabe. Solo tenemos que activar, creer y saber que Dios en algún momento Él va a actuar. Cuando lo hará no es en el tiempo mío, es en el tiempo de Dios. El control lo tiene Él. Amén. A cada persona que tenga un anhelo, un milagro de sanidad, un milagro de restauración de familia, un milagro de provisión, cada una en su corazón Dios lo sabe. Pero lo importante es mantener la convicción, no apartarse del camino, estar allí, cerquita de Él, porque sabemos que sin Él no somos nada. Amén. Si Dios, este año yo me decidí como a caminar fielmente, porque yo, como les dije, estaba apartada en ese momento, luego pasé mi embarazo, me vine después para acá, para Argentina. Actualmente tengo 2 años y medio acá en este país y hace un año que estoy congregada en esta iglesia. Desde que inicié acá, de verdad que se siente el amor, la presencia de Dios y decidí este año creer, estoy convencida de que Dios es fiel. Desde el momento que yo decidí que yo, mi familia, le vamos a servir a mi hogar, todas las cosas han ido como en marcha. No vamos a decir que no hay obstáculos, siempre va a haber circunstancias, pero ahora